Hola, soy José María Campos, vengo del IESPA de Nadal y durante esta última semana he estado participando en el Practicum 2012, en el campo de agrónomos. Mi proyecto se llama Uso de bioindicadores para determinar la salud ambiental de los ecosistemas, pero nosotros lo llamamos bioindicadores. Esta presentación es la primera parte, la segunda parte la realiza mi compañera Olga y bueno, es todo, empezamos. Antes que nada os haré una pequeña introducción a los conceptos básicos y hablaré de los lugares que hemos estudiado. También hablaré de la justificación de los objetivos del proyecto, es decir, por qué y para qué lo hemos realizado. Antes que nada hay que saber qué es un indicador. Pues un indicador es una especie biológica que define un rasgo del medio ambiente. Por ejemplo, una especie puede indicar una condición ambiental, como la contaminación, la competición entre especies o el cambio climático. Los indicadores miden la calidad del ecosistema a través de información que recogen del suelo, de la atmósfera o del agua. Y nos permiten identificar el nivel de deterioro ambiental. Los bioindicadores son organismos que evalúan variaciones en la calidad ambiental y presentan efectos visibles tras ser expuestos a la contaminación. Por ejemplo, en una zona limpia aparecerán determinados insectos y en una zona contaminada estos desaparecen y aparecen otros con menos sensibilidad a la contaminación. Y en la imagen vemos un líquen que son buenos bioindicadores. Vale, los requisitos de un buen bioindicador. Un buen bioindicador debe tener una taxonomía sencilla, es decir, un tamaño suficiente para ser estudiado en el laboratorio y mirar sus tejidos y sus componentes. Tiene que tener una biología conocida. Debe estar suficientemente disperso en todos los hábitats posibles, ser abundante y fácilmente detectable. Y por último, debe ser lo más sedentario posible para que refleje las condiciones locales. Vale, hay 4 tipos de bioindicadores. Están los microorganismos, los líquenes y hongos, los botánicos, que son los vegetales, y los zoológicos, que son los animales, los mamíferos, las aves, los anfibios y reptiles, los peces y los invertebrados. Aquí vemos los tipos de bioindicadores, los microorganismos, los líquenes, los vegetales, los botánicos y por último los zoológicos, en este caso invertebrados. Vale. Para determinar la salud ambiental hemos clasificado insectos de 2 lugares, del río Clariano y del Tancat de la Pipa. El río Clariano está en la Val d'Albaida, en el término de Teniente, y discurre cerca de una zona industrial que tira vertidos sobre el río. Entonces, para este proyecto lo que quería demostrar es la variación de la calidad ambiental antes y después de que los vertidos se viertan al río. Y el Tancat de la Pipa, que es una zona de arrozal de albufera que ha sido ganada poco a poco a la laguna. Y es el resultado de un proceso de un proyecto de restauración de hábitats. Vamos a ver un poco el Tancat de la Pipa. Tiene 4 partes. Los filtros verdes, que son unas plantas que actúan como una depuradora. El huyal, que son emanaciones naturales de agua. Los marjales y el motor. Los filtros verdes son unas plantas que actúan como una depuradora natural y aprovechan la capacidad de depuración de los humedales, es decir, aprovechan la capacidad de depuración de los humedales, que es la capacidad de eliminar materia orgánica y nutrientes. Y el agua que viene de la albufera es muy rica en fitoplancton, que es materia orgánica. El camino del agua es este. Recibe el agua de la albufera y después de pasar los filtros verdes y los marjales llega al motor, desde donde es bombeada al exterior. Vale, la justificación. Los trabajos que hemos realizado para determinar la calidad ambiental ha sido un detallado estudio de bioindicadores en las zonas estas, el Tancat de la Pipa como reservorio de entomofauna, que es los artrópodos, y para el cultivo del arroz, que ayuda al cultivo del arroz. Y por último, una minuciosa guía didáctica de artrópodos para estudio divulgativo. Los objetivos. Pues los objetivos del proyecto han sido
un estudio de los macroinvertebrados bentónicos, que son los que viven en contacto con las aguas, como indicadores del estado ecológico de las aguas. Comprobar la ausencia de las plagas de chilo y espodóptera, que son plagas que afectan al cultivo del arroz. Determinar el impacto ambiental de la zona industrial y la depuradora sobre el río Clariano, la contaminación que provoca. Y por último, el estudio del impacto ambiental del Tancat de la Pipa en comparación con los arrozales. Bueno, pues esto es todo. Si queréis saber más podéis echarle un vistazo al de mi compañera Olga. Muchas gracias, espero que os haya gustado y haberme explicado bien.